Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te compartiré cómo preparar un delicioso postre con galletas Oreo. Quédate hasta el final para que así podamos llegar a mucho más personas. Los ingredientes que vamos a estar utilizando son 250 mililitros de leche, una cucharadita de extracto de vainilla, 60 gramos de azúcar blanca, una cucharada de maicena o fécula de maíz y de 10 a 12 unidades de galleta Oreo. Llevaremos un recipiente a la estufa, agregaremos la leche, también agregaremos el azúcar y la esencia de vainilla. Vamos a mezclar un poco y vamos a esperar a que la leche hierva. Debemos estar pendientes para que la leche no suba y se vaya a botar aquí en nuestro recipiente. Justo antes de empezar a hervir la leche vamos a estar agregando la fécula de maíz o maicena que hemos disuelto en un poquito de agua. Y vamos a mezclar bien para que así la maicena se cocine y se ponga espesa. Como pueden observar, ya la maicena se está espesando. Vamos a darle aproximadamente 2 minutos para que se cocine bien. Luego de 2 minutos ya nuestra maicena está lista. La vamos a retirar de la estufa y la vamos a dejar reposar. Mientras nuestro relleno se está enfriando, vamos a ir destapando nuestras galletas. Este postre es un postre súper delicioso porque lo podemos hacer muy rápido. A las visitas les va a encantar. También pueden utilizarlo si tienen una actividad con los niños. Ustedes le preparan este postre ya que no lleva mucho tiempo y es una receta súper fácil. Voy a dejarlo hasta aquí. Aquí tenemos 8 unidades de galletas. Mírenla aquí. Vamos ahora a procesar las galletas. Si ustedes tienen procesador en casa, ustedes pueden utilizarlo. Pero como yo tengo este guayo y no voy a utilizar muchas galletas, pues yo voy a hacerlo aquí porque me funciona bastante bien. Ya hemos rallado las galletas. Observen la textura que deben de tener. Esta está bien triturada. Una opción es que ustedes pueden retirar el relleno antes de rallarla. Pero como yo quiero que mis galletas se vea la combinación del color blanco y negro, entonces la dejé así. Hay otros pedacitos que están enteros porque también esto lo voy a estar utilizando para decorar lo que es nuestro postre. Ahora vamos a buscar el relleno para entonces montar nuestro postre. Estos son los vasitos que vamos a estar utilizando para preparar nuestro postre. Vamos a empezar agregando lo que es la base. Vamos a colocar las galletas, vamos a agarrar y vamos a hacer un poquito de presión para que entonces se coloquen bien las galletas. Vamos a agregar un poquito más y vamos a dejarlo ahí. Este es el relleno de la maicena que vamos a ir colocando en nuestros vasitos. Voy a cortarle un poquito para que no vaya a salir demasiado. Solo voy a cortar una esquinita y voy a agregarlo. Lo puse en esta bolsita Ziploc porque es mucho más fácil poder trabajarlo y agregarlo al vaso. Agregamos una buena porción. Vamos a estar elaborando 3 modelos diferentes para que ustedes vean las diferentes opciones que ustedes tienen para preparar ese postre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a terminar decorando con las galletas. Vamos a agregar un poquito. Y aquí tenemos los pedacitos de galleta que se lo vamos a ir colocando. Agregamos un poquito más. Y mire qué bonito ha quedado este primer postre. A este tercero vamos a agregarle la base de la galleta. Agregamos un poquito más. Hacemos un poco de presión. Y agregaremos nuestro relleno. Vamos a agregar una buena porción para que así se vea la división entre una y otra. Seguimos agregando relleno para hacerlo por capas. Aquí está bien. Continuamos agregando el relleno.
Este postre se puede hacer de diversas maneras. Usted utiliza su creatividad como usted quiere elaborarlo y usted va a ver que se va a ver muy bonito la combinación de colores mientras usted está agregando su postre o mientras está agregando el relleno. Esta viene siendo la última capa y vamos a agregar el relleno. Vamos a distribuir bien. Y decoramos con las galletas. No es necesario agregarle mucho, sino para que se vea la diferencia y así le damos un toque más bonito a nuestro postre. Observen aquí cómo queda. Así es como ha quedado nuestro delicioso postre de galleta Oreo. Vieron que es una receta muy fácil. Recuerda darle me gusta, déjanos tus comentarios y comparte este video para que podamos llegar a mucho más personas. Observen esta delicia. Hasta un próximo video. Bye.